Buenas, buenas, ¿cómo están? Muchas gracias por presentarse a esta sesión. Un poco paradójico, ¿no? Ya que es digital. Este, en la sesión anterior habíamos hablado sobre más o menos cuál era el zeitgeist de la década de 1970, el cual calificó como una década bisagra, ¿no? Entre una especie de literatura que se venía haciendo y en el que se está conformando nuevas formas narrativas, nuevas temáticas, y en el que vamos a ver una profusión de escritores que nos sirven a nosotros para ver un poco ejemplificado, sobre todo para esta sesión en la que vamos a analizar tres cuentos. Vamos a ver ejemplificado precisamente cuáles son los diversos movimientos que hay, ¿no? En términos de narrativa venezolana, diferentes formas de escribir, ¿no? Un texto tomando en cuenta, bueno, ya el espíritu de la época, qué era lo que se estaba escribiendo y por qué, ¿no? Algo que revisamos ya, como dije en la sesión anterior. En este caso, bueno, vamos a hablar primero de un relato de Salvador Garmendia. Salvador Garmendia fue un escritor que nació en la década de 1930 en Barquisimeto, cuando Barquisimeto todavía ni siquiera era una gran ciudad como hoy. Y que, bueno, desde su pronta juventud se vino a vivir a Caracas y Caracas lo conmocionó de tal forma que toda su obra narrativa, por lo menos en lo que es netamente urbano, o sea, en lo que es de temática netamente urbana, pues eh, va a tener un influjo bastante especial. Esta vez nosotros vamos a leer un cuento que, bueno, es muy famoso, un cuento publicado en 1976 que se llama El inquieto Nacobero. El inquieto Nacobero es un cuento que podríamos leerlo como una especie de sátira, ¿no? Es una narración en la cual, como bien lo dice su título, tiene en su centralidad, como una especie de leitmotiv, tiene a Daniel Santos, ¿no? El músico y cantante puertorriqueño, famosísimo de la música popular, ¿no? Caribeña. Este, Desde el principio cuando nosotros nos adentramos en este cuento, o sea, si lo leemos de un tirón, nos damos cuenta de que pareciera que no tuvieran no tuviera algo de especial, ¿no? Como que no hay una trama real que, que le llamaría a uno la atención, una atención, digo, en relación a que, bueno, no es un cuento con un relato y una trama, este, muy específico que tiene aristotélicamente un principio, un medio y un final, ¿no? Más bien es una disquisición, es una conversación en la cual eh, podemos ver que hay una historia allí que se está desenvolviendo, pero es una historia que está señalada por el mismo Daniel Santos, ¿no? Daniel Santos sería el eje de las historias que se están contando en esta historia macro. Podemos ver aquí que hay un escenario, que es un escenario, es un velorio, ¿no? Estamos en frente de un difunto, una conversación entre dos personas, en frente de un difunto, en una situación en la cual muchos críticos han hablado incluso de que, bueno, están hablando de la situación del país. Aquí Garmendia está dándonos a entender
que Venezuela está en eh, un momento difuminado en su historia, en la cual el velorio podría significar entonces en los acontecimientos de la época o incluso del perejimenismo en adelante. Bueno, podríamos hacer de esa lectura nuestra. Sin embargo, a mí me gustaría decir que cuáles son las características de este relato en específico, más allá de involucrarnos un poco en lo que podría significar el relato. Es muy importante este relato y por qué lo escogí por sobre otros de Garmendia. Hay que recordar que la obra de Garmendia, bueno, está muy vinculada a lo que hablábamos en la sesión anterior con respecto a esa literatura que trata de hablar desde la cotidianidad, tratando de darnos un punto de vista bastante particular de la realidad cotidiana. Sin embargo, en Salvador Garmendia creo que podemos hablar también de que a partir de esa mirada hay como siempre una especie de crítica social, ¿no? Entonces, no, yo podría decir que Salvador Garmendia es una especie de también escritor bisagra de esos escritores de los años 60, 50, 60, con temática revolucionaria, comprometida, vanguardista. Y funciona de bisagra entre este tipo de escritor y el escritor de los años 70 en adelante, que, bueno, comprende el tema formal como un foco central, ¿no? de su propia obra narrativa. En este caso, el inquieto Nacobero, podríamos decir que el relato da testimonio, ¿no? de una realidad para nada ideal. Creo que está muy bien logrado el recurso del diálogo en este relato, de tal forma que se ve totalmente natural, ¿no? O sea, uno lo lee y tiene un ritmo, una cadencia, un uso del lenguaje, del léxico en específico, que te permite a ti leerlo como un diálogo cualquiera en la calle, ¿no? En este caso son de dos amigos eh, que están comentando menudencias, básicamente. Están comentando menudencias a partir de esta conversación ficticia, y estas menudencias no tienen un significado como tal dentro del relato, más allá de la anécdota cómica, ¿no? De la anécdota satírica o de la anécdota irónica, cuando se habla específicamente, por ejemplo, de la aventura entre un general que se ve, que es un general movido por las pasiones, es un general, si se quiere, podría ser como una especie de general corrupto de la época perejimenista que está detrás de una modelo, ¿no? Una Miss en este caso, y de cómo a medida que se va contando esa historia, cómo se van escuchando esas risotadas, ¿no? Desde el subtexto. Yo creo que podemos decir que este relato, ¿no? de Salvador Garmendia es uno de los más característicos de su obra, no solamente por la relevancia que tiene como pieza literaria, en el que están varias las características de la obra de Garmendia, como ya les dije, ¿no? Lo cotidiano, una cierta crítica social detrás del texto, pero al mismo tiempo da a entender, ¿no? que de ahora en adelante, por ejemplo, en la narrativa venezolana, bueno, esta oralidad
puede tomar una centralidad señera dentro de la tradición narrativa venezolana. Esto es justamente lo que me interesaba ver de este cuento, de este relato de Garmendia, porque aunque es muy sencillo, podríamos nosotros ver allí los gérmenes, ¿no? de esta literatura oral en el que trata de narrar, ¿no? Narrar lo experimentado, el acontecer. Creo que ahí es como una especie de ejercicio de narrativa pura, más allá de querer hacer una literatura grandilocuente, con un proyecto magnánimo frente a la tradición literaria en general, ¿no? De paso, esta narración, este cuento, tiene una anécdota muy curiosa también, que es que justo en el año en el que se publica en el año 1976 en el papel literario del diario El Nacional, vamos a ver que ¿cómo que se llama el bloque de prensa venezolano, ¿no? hizo una denuncia a este cuento. Es muy cómico porque nos damos cuenta de la pacatería que hay en el momento, ¿no? Básicamente no podemos hablar esa sería como la palabra precisa, ¿no? Una cierta pacatería de algunos sectores de la sociedad venezolana, supuestamente letrados, ilustrados, etcétera, pero que provocaron que Salvador Garmendia fuera a tribunales durante varios meses para defenderse por supuestamente lo indecoroso de su relato, porque tiene varias palabras. Aquí de hecho tengo la denuncia hecha por el abogado José María Romero de Pascuali ante un fiscal del Ministerio Público, quien a su vez elaboró una lista de implicados tan extensa que, según palabras de Isaac Pardo, incluía al mismísimo presidente de la República. Mira lo que dice la denuncia. Las razones que aduce el abogado son interesantes, pues señala que en dicho escrito o cuento se utilizan los términos coño, vaina, carajo, culo, cingándose, burdel, cojonuda, pelobolas, carajita, arrecho, y se pregunta, ¿cuál sería la condición de los órganos de prensa y publicidad si las noticias nacionales, internacionales, comentarios y artículos de toda especie estuviesen saturados de coño, vaina, culo, cojonuda, arrecho, etcétera, etcétera? Uno de los argumentos que esgrime la parte acusadora para sacar de circulación el cuento de Garmendia es el uso de un vocabulario obsceno que induce e incita a la lujuria y a la perversión. Un mundo de prostitutas, chulos y burdeles conforma el relato, y en este contexto el escritor no hace más que reproducir el lenguaje popular que se emplea en estos lugares. Por fortuna el caso no llegó a mayores y pronto pasó a formar parte de los anales del más refinado humorismo venezolano. Pues ahí nos damos cuenta entonces de que un relato también puede tener una participación activa en la realidad, ¿no? En este caso, un grupo de periodistas se vio en desagravio, ¿no? Por un relato que realmente no tiene, más allá de esas palabras, no tiene alguna seña o algún signo que pudiera realmente causar un repudio social. Pero bueno, la naturalidad en el estilo y el lenguaje oral, demasiado bien escrito a mi parecer, creo que es lo que hay que tomar en cuenta de este relato. Y podemos pasar, teniendo en contraste este relato, a uno de Gustavo Díaz Solís, que es uno de los cuentistas más prominentes de Venezuela. Es un cuentista que estuvo publicando desde la década de 1950. Y de hecho, si mal no recuerdo, su obra cuentística, que es su obra literaria en general,
es un compendio como de máximo 15 cuentos que él ha venido trabajando a lo largo de todas estas décadas, como les digo, de la década del 50 hasta la del 80. Y a medida que iba sucediendo las décadas, él iba incorporando en nuevas selecciones de relatos, a lo mejor algunas modificaciones, etc. El relato que hoy nos compete se llama Arco Secreto y apareció por primera vez en Cuentos de dos tiempos, en 1950. Yo traigo a colación a Díaz Solís, porque aunque su obra se viene publicando desde antes, en la década de 1970 es que se empieza a conocer con mayor interés, con mayor acervo crítico y en el que va a tener lectores que van a ser posteriormente escritores muy importantes para nuestra narrativa, que lo estudiaron con profusión y que realmente estimaban la obra de Díaz Solís de tal forma como para no dejarla relegada en el olvido, ¿no? Leemos esta narración y nos damos cuenta que de entrada, ¿no?, se presenta un personaje, David, que se deja llevar por los impulsos, pero que está solo en una habitación, está como de mal humor y empieza a rememorar, ¿no?, como una especie de memoria sobre quién es él, ¿no?, y qué está haciendo ahora, ¿no?, en ese momento. Es un relato, para mí Arco Secreto, bueno, es uno de mis preferidos, pero está muy bien rankeado dentro de la, dentro de la cuentística venezolana, ¿no? Porque está hecho de un lenguaje en el cual las sensaciones y las impresiones conforman una caracterización de la ambientación del relato, ¿no? Aquí ya vemos que hay como una orfebrería muy diferente a lo que había en Garmendia. En Garmendia vemos una oralidad bien meditada, que comprende como unas series de anécdotas que se van constituyendo en este relato, que es el Inquieto Anacobero, pero que no tienen demasiada trascendencia. Aquí trasciende el hecho de un personaje y de cómo se va transformando, ¿no? Cómo va pasando de una escena a otra. Eso le interesa mucho a Díaz Solís, ¿no? Los estadios en los cuales el personaje se transforma de una cosa en otra, sobre todo en un estado de ánimo a otro, generalmente violento, pero que está mediado también por una historia personal del propio personaje y una historia exterior, ¿no?, como lo vamos a ver en este cuento. Aquí el hecho de la naturaleza es muy importante, ¿no?, en Arco Secreto, porque vamos a ver algunos animales que cada vez que se presentan, estos animales, como que pareciera que algo se mueve, ¿no?, dentro de la animosidad del personaje principal, en este caso David. Por ejemplo, casi al principio del cuento, vemos una escena en la que un gato está en acecho en un lagarto, que pareciera fungir como una especie de giro metafórico de la historia, porque antes de la escena del gato y el lagarto, David es descrito como alguien que ya llevaba un recorrido y que lo que seguía le cambiaría el destino de su vida, ¿no? Pero lo más importante allí es que tomemos en cuenta que él dice, el narrador dice, que David está quieto frente al paisaje, ¿no? Antes de que él presencie, sea o pueda brindar testimonio de cómo un gato está cazando un lagarto, ¿no?, para alimentarse, pero que es una escena vibrante, ¿no? Uno la lee y tiene cierta fuerza vital, pues tomemos en cuenta que él
lo primero que al personaje principal hace que se dé cuenta de cierto cambio es su postura ante la naturaleza, en este caso ante el paisaje. Estamos en también se me había olvidado comentar que estamos en un ambiente durante la narración en el que, bueno, es un campo petrolero, ¿no? Campo petrolero de esos que había por el Zulia o en el estado Monagas, eh, en el que había, bueno, un lugar de viviendas para los obreros y para los técnicos. En este caso, nuestro protagonista es un técnico que trabaja para una empresa petrolera aquí en Venezuela, probablemente en la época de las concesiones, obviamente. Y ese paisaje, como se nota como ese paisaje, ¿no?, exterior de lo que está sucediendo en escena, ese paisaje como va tomando parte de la narración, como casi un personaje. Nos vamos a dar cuenta en la medida en que nos vamos adentrando cada vez más en la narración, ¿no? Por ejemplo, cuando dice, cuando salió respiró el aire húmedo en la noche, sentíase la presencia oscura de la selva, las casas, las luces, las instalaciones, todo parecía transitorio en oposición de aquel mundo vegetal que emergía de la noche. Un silencio vivo, formidable, burbujeaba entre los árboles. Y aquí David se nos presenta, antes de pasar a una segunda parte de la narración, como un personaje que sí está como en un momento, en un hito de su vida, en el que tiene este nuevo trabajo, en el que está en este lugar, está solo, pero en el que se ve como antagonista de todos los demás. Como que algo sucede dentro de él, que eso se ve como desde el principio del cuento, algo sucede dentro de él, en su sangre, en los arcos, ¿no?, secretos de su interior, que le está provocando un cambio en su estado, no solamente de ánimo, sino en su estado de alma, y que va a tener en algún momento un momento de liberación. De hecho, se le llama así en alguna parte del cuento. Fíjense lo que dice aquí en la página 33, yo lo leí en esta edición, ¿no?, de Cuentos Escogidos de Gustavo Díaz Solís de Monte Ávila Editores. En la página 33 dice, en aquella obligada subordinación algo fundamental se revelaba en él. Se exaltaba en él un sentimiento del que no podía saberse dónde terminaba lo personal y comenzaba lo colectivo. A poco fue una profunda sensación de desagrado la que experimentaba en presencia de aquel hombre que sutilmente trataba a su vez de sojuzgarlo, de ratificar su jerarquía. Hablaba de su jefe, del que sentía repulsión. Aquella aversión se diseminaba sin posible detenimiento. No era una localización racional, era la sensación total de una antipatía de sangre, una oposición inconsciente, medular, que demandaba liberación. Frente a aquel hombre grasiento, frente a aquel patán que pretendía encubrir con lentitud de gesto y de palabra la evidente condición de advenedizo, él afirmaba la vida, clara y sincera como un cuchillo. Fíjense aquí el poder vital que le otorga el narrador a estos movimientos interiores que hay en el personaje, ¿no? Y los relaciona con antipatía de sangre, oposición inconsciente, medular, algo que demanda liberación debido a una profunda sensación de desagrado. O sea, es como que algo se está acumulando en el interior del personaje, ¿no? Y esta contraposición, ¿no?, de David con respecto a los demás que viven en el campo petrolero, los demás que le sirven de él de antagonista. También podemos ver que el narrador describe cómo hay un yo animal o un yo natural que se está asomando entonces cada vez más, ¿no? Está en acechanza.
De hecho, cuando conoce a la mujer estadounidense y empieza a tener un amorío con ella, en la segunda parte del cuento, eh, David dice, el narrador dice que David sentía la presencia inminente, actuante sobre su piel y sus sentidos, de un calor monótono que exhalaba el motor, pero que al mismo tiempo se siente como que si fuera la energía sexual, ¿no? Y pareciera que eso a él, en el cuento, le hace mucho bien con respecto a la situación anterior, ¿no? A la turbulencia interna que estaba sintiendo. Y bueno, aquí es cuando vemos la importancia de la percepción de los personajes para definir los rasgos psicológicos. Por ejemplo, cuando el narrador dice, pero él la percibía viva de espera, tensa y emocionante como una intriga. Ella lo percibía varonil y alerta, tendido en la sombra como un esbelto arco. ¿Ves? Como las impresiones, como las sensaciones, no solamente por parte del narrador, sino también de los mismos personajes, van creando la caracterización de los mismos personajes, que es lo importante aquí. Pero bueno, nada. A pesar de esos momentos, ya mucho más adelante en el relato, a pesar de esos momentos luminosos, de los días luminosos de la pareja, dice el narrador, sin embargo, las prefiguraciones recurrieron en la calma que advenía después de aquellas horas plenas. La aversión ya estaba en el tuétano, en la sangre, alerta, vigilante, lista para el salto hacia la liberación. ¿Ves? Por segunda vez aparece la palabra liberación. Entonces, a partir de allí viene una escena que va a dar el salto a la última parte del cuento, que es la parte más trepidante, ¿no? ¿Por qué? Porque viene entonces una escena en la que se describe una inmensa lluvia torrencial que no acaba. Entonces, a partir de esa escena, vemos que el paisaje, la naturaleza, ahora sí marca la pauta de la tensión narrativa con mucha mayor fuerza en el relato. Y vemos otra vez en la tercera parte a David en un sueño, o tratando de conciliar un sueño en medio del calor, la humedad, la lluvia. Y irrumpe un animal, otro animal en la escena, que es un animal, pareciera que es un murciélago. Lo que pasa es que nunca lo dice directamente. Pero allí es cuando viene el momento de liberación, ¿no? Les recomiendo bueno, que lean, si es necesario, 2 o 3 veces el cuento, sobre todo esta última parte final, porque es el momento catártico del personaje. Eso que se viene anunciando, esa acumulación de pesares, lo que él siente, ¿no? Es como una especie de aversión por las personas que le rodean y por lo que él está viviendo. Y esa aversión de repente tiene un cauce o un punto, una línea de fuga, un punto de fuga en una batalla que tiene básicamente con el murciélago, que está descrito, por supuesto, como que si se estuvieran dos grandes boxeadores, no sé, la pelea de Ali contra George Foreman en escena, ¿no? Maravillosa la escena y es muy sangrienta al final. Creo que tiene que ver mucho también con ese llamado a la naturaleza del que está hablando siempre Gustavo Díaz Solís en su cuento, pero que también está esas imágenes en otros relatos. Entonces, por último, me gustaría comentar que, bueno, que Díaz Solís en este relato podemos ver, ¿no? que como para terminar la idea del cuento, podemos ver que aquí lo que está en escena es el hecho de que, ese arco secreto, ¿no? del que está narrando Gustavo Díaz Solís da
da la idea de que la naturaleza realmente, ¿no?, es la que nos gobierna a nosotros y no importa lo que nosotros hagamos con ella, siempre nos está marcando la pauta y que el ser humano forma parte de esa misma naturaleza. Esta idea pareciera que que estuviera como que fuera muy específica, ¿no? De la obra de Díaz Solís, pero que vamos a ver en obras posteriores cómo no solamente del propio escritor, sino de otras obras en el futuro, cómo se va a ver este llamado de la selva, ¿no?, por decirlo así, en otros autores. Yo creo que al final, siendo Arco Secreto el más moderno de sus cuentos, bueno, se vuelca, ¿no?, de manera más osada sobre algo nuevo e inexplorado que se estaba haciendo en la narrativa venezolana. Por último, vamos a leer un relato de Antonia Palacios, que está contenido en el libro Crónica de las Horas de 1964, que se llama Y la casa regresaba por fragmentos. Como en el relato de Salvador Garmendia, que revisamos brevemente, que analizamos brevemente, en este cuento de Antonia Palacios, pareciera también que la trama se difumina, pero por otros objetivos. En este caso, Antonia Palacios es una escritora, una poetisa de mucha fuerza, de mucha fuerza en términos rítmicos, ¿no? Cuando uno lee la prosa de ella, es una prosa que generalmente va mucho acompañada de imágenes muy relacionadas con la interioridad femenina, como la visión femenina, de cómo se viene trabajando esa visión femenina en toda su obra, pero de una manera bastante particular, ¿no? Y que creo que ha sido muy influyente dentro de toda la estela de escritoras venezolanas que vinieron posteriormente a ella. Podríamos decir que Antonia Palacios influyó básicamente en todas las escritoras mujeres venezolanas y en buena parte hispanoamericana, debido a esa prosa de alto vuelo poético, ¿no? Que no solamente es propia de ella, pero que con ella se marca la pauta de ese personaje femenino principal. Sin embargo, aquí no vamos a ver un relato en el cual hay personajes o personajes principales de carne y hueso, por decirlo así. No son personas, aunque hay personas dentro del relato. Nos damos cuenta, desde el principio hay una casa, ¿no? Una casa que está configurada como si fuera una especie de casa del tiempo detenido, ¿no? Y en el que la narradora da cuenta, ¿no?, de los posibles objetos que pudieran estar dentro de esa casa si estuviese habitada por los personajes que irrumpen dentro de la casa, los que dan una especie de movimiento o acción al relato. Y sin embargo, los que son realmente protagonistas dentro del relato son ese juego de luces y sombras, ¿no?, de claroscuros que hay. O sea, pareciera, cuando uno lee este texto, que es como penetrante, ¿no? Uno se da cuenta de que uno no está leyendo realmente una historia, sino que uno está leyendo una psique en movimiento, ¿no? Como tratando de crear también su propio espacio dentro de una casa cualquiera, ¿no? No hay ni siquiera una
caracterización formal de toda la casa. Sencillamente es una casa en la cual desde adentro están sucediendo un montón de cosas, emociones, figuras geométricas por doquier, sensaciones, premoniciones, pero que visto desde afuera es una casa cualquiera, ¿no? La casa puede ser pintada de blanco, azul, rojo, como sea, no importa qué. Y sin embargo, lo importante aquí es ver lo estático que se ve desde afuera la casa y cómo adentro sí hay una dinámica, ¿no? Es como este juego que hay entre luces y sombras da precisamente cuenta de esta dinámica que hay dentro de la casa, ¿no? Y bueno, eso es lo que decía, ¿no? Todo lo que la casa es y comprende puede ser visto como una fotografía o una serie de fotografías de los posibles objetos que están en el vacío, porque es una casa que está vacía, que está visitada, pareciera, por una gente que fue a buscar alquilarla, comprarla, y que está decidiendo en dónde pueden ir sus posibles muebles, ¿no? Los posibles objetos que puedan estar distribuidos en la casa. Pero entonces, ¿qué es lo que sucede cuando una casa vacía se le empieza a llenar de cosas y de paso de manera tentativa? Bueno, esto es lo que va explorando este texto de Palacios. Me gustaría, para terminar de hacer este comentario de este texto de Antonia Palacios, ¿no? Una breve lectura de una crítica que hace Orlando Araujo justamente al libro de Crónica de las Horas, en el que habla muy bien, ¿no? de la precisión temática de Antonia Palacios con respecto al tiempo, a la casa, al árbol, la luz, la sombra, ¿no? Dice Orlando Araujo: dije cuando apareció este libro en una nota con seudónimo forzado que la casa, el muro, la luz y la sombra son los puntos cardinales de estas crónicas que se balancean ante el lector, a veces tocándolo de frente y a veces alejándose inacibles, como las hojas llevadas y traídas por la brisa otoñal. El tiempo es el denominador común, el testigo permanente, el habitante silencioso que deambula por los patios y alcobas de esas casas que Antonia nos entrega en misteriosos claroscuros. Pero no es el tiempo de Neruda, que destruye mordiendo, sino un tiempo que pasa su mano sobre las cosas, que las desgasta lentamente, un tiempo a veces reversible, antikantiano, que así como avanza hacia la muerte, nos sorprende de pronto devolviendo las cosas que se había llevado. No podríamos hablar esta vez de un libro orgánico, de algo que comienza y concluye obedeciendo un plan, sino de algo que va y viene y gira en círculos concéntricos. A veces parece que la pluma se moviera con el impulso rápido de quien está decidido a partir, y a veces la vemos quedarse y merodear con el polvillo suspenso en el rayo de la luz que dibuja sobre la colcha un pequeño rectángulo amarillo. Unas veces Antonia nos lleva de la mano y simplemente nos describe con sabiduría proustiana instantes, gestos, momentos. Antonia parece conocer bien lo que son las esencias eternas. Otras veces narra Mayra, La Roca, Una mujer vestida de verde, que son otros cuentos de ella, de ese mismo libro, y narra bien. Lo que advertimos a primera vista, sin embargo, es que así narre o describa o sencillamente ofrezca las cosas, su propósito no es ofrecer, ni describir, ni contar. ¿Acaso no hay un propósito definido, solo que hay algo bien logrado? Las cosas están allí, precisas y absolutas en su autonomía de cosas, en su órbita cerrada, la silla, la mesa, el libro, hasta que las van tocando las palabras, los recuerdos, la emoción de quien las evoca, de quien las rescata del universo anónimo de las imágenes y las va colocando en una perspectiva penumbrosa, en una soledad amurallada y en un clima de muertes y resurrecciones. Y entonces esas cosas nos conmueven porque ya no son órbitas cerradas, sino elementos vivos de un universo que hemos visto formándose delante de nosotros, etcétera, etcétera. Al final, creo que es importante revisar, no solamente este relato, sino otros de Antonia Palacios, porque también va a empezar a dar el tono, ¿no? de cómo
la literatura hecha por mujeres empieza a desarrollarse en Venezuela a partir de esta década, de la década de los 70. No podremos decir que todas las mujeres, todas las escritoras mujeres, escriben igual a Antonia Palacios. Se me ocurre la obra de una Gloria Stolk, por ejemplo, en el que la narración siempre está involucrada con hechos exteriores y no tanto interiores, aunque por supuesto lo interior le dé una definición notable, ¿no? por la visión femenina, ¿no? específica a los hechos exteriores. Pero comparado, por ejemplo, con lo que escribió Antonia Palacios, con lo que escribió posteriormente, se me ocurre una Judy Llerendas, u otras autoras que son muy diferentes, por lo menos a una Luz Marina Rivas, a una Ana Teresa Torres, a una Victoria de Estefano, que, bueno, dan cuenta justamente de que existe una tradición de la escritura femenina mucho más allá de esa versión intimista, ¿no? Que siempre estamos acostumbrados a tildar. Bueno, estos son los 3 cuentos bisagra que yo quería mostrarles el día de hoy, analizar con ustedes y bueno, espero que los lean con detenimiento para poderlos discutir próximamente. Hasta la próxima sesión. Muchas gracias.